La conferencia de prensa termina con esta fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum junto con quienes la acompañaron en la llamada definitiva o crucial, como se nos acaba de explicar, que sostuvo hace ya un par de horas con Donald Trump. Esta conferencia cierra con ella junto a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Pues una conferencia de prensa concreta, corta, sobre un solo tema, que fue de conocer los detalles de esta llamada, el acuerdo, los pormenores. Así que aquí vamos a desmenuzar varios de los puntos que agrega la presidenta. Alejandro Páez nos está acompañando en esta transmisión especial de Café y Noticias. Así que, pues, tus primeras impresiones sobre esta conferencia, Alejandro. Bueno, lo que dije exactamente antes de que iniciara la conferencia de prensa, es el mejor acuerdo que ha tenido un país. Lo dije antes de que lo dijera Marcelo, porque era muy evidente, antes de que lo dijera el secretario de Economía. Pues es muy evidente que México obtuvo un trato preferencial y yo creo que ese es el primer gran logro. Es el primero. Es trato diferenciado a una nación con la que tienes una relación que debe ser respetada y respetable. Segundo es el énfasis que le dan todos al trato respetuoso. El presidente López Obrador marcó esa manera de relacionarse con Estados Unidos siempre. Y hay una tradición también, digamos, de la diplomacia mexicana, de al menos en la apariencia, en el caso del PRI, ser muy decentes, digamos, en el trato con Estados Unidos. Segundo, es el trato respetuoso, porque puede no ser respetuoso. O sea, el personaje es un personaje agresivo, grosero, grotesco, con el que es difícil. Pregúntenle a Zelensky, o pregúntenle al presidente de Sudáfrica, o pregúntenle al ex ministro de Canadá, o pregúntenle o sea, el personaje puede ser grosero, grotesco. Con México ha estado... Pues sí, digo, se expresa esa grosería, se expresa en otros factores que no hay que ignorar, como el tema migrantes, como toda la grosería que ellos están haciendo allá. Ese es el segundo tema. El tercer tema, yo diría, es que él mismo rompe su decisión de que no habría un nuevo plazo, como decía Tlutnik, el secretario de Comercio. El 1 de agosto era el último gran plazo final de los finales. Yo, de hecho, no pensé nunca en que hubiera esa posibilidad, la posibilidad de un nuevo plazo para negociar. Pero si tú piensas que el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá se va a revisar el próximo año, que en realidad tienes que establecer mesas dentro de 3 meses, es decir, agosto, septiembre, octubre. Ya para noviembre deberías tener las mesas instaladas para negociar el tratado que tenemos ahorita de acuerdo con los términos del tratado mismo. El propio Marcelo Ebrard sí lo manejó así, ¿no? O sea, que ya también estos 3 meses son el preámbulo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, algo que ya iba a ocurrir a inicios del próximo año. Sí, entonces yo creo que ahí hay ya una gran ventaja, porque te vas a ir a los términos, a la mesa de negociación, no la de Trump, no la de Washington, la del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. A esas mesas vamos a ir a negociar. No nos vamos a ir a un cuartito a donde Trump mete a los presidentes. Sus señores, ¿no? No, agarrarlos a golpes ahí, ponerles torturas y tal, tehuacanazos y la fregada, que eso es lo que hace con los países de repente. O sea, no vamos a ir a ese cuartito, vamos a ir a sentarnos a mesas donde se va a discutir, en esas mesas se van a discutir pues las cosas que estaban planeadas en realidad. Sí, o sea, simplemente se adelanta un poco, así, insisto, fue lo que mencionó Marcelo Ebrard, es como vamos a estar en esta negociación, pero pues ya es lo que iba a pasar
en el año próximo, ¿no? De hecho, no. De hecho, creo que el tratado acuerda la creación, la definición de las mesas en este año, Dani. O sea, me refiero a noviembre, diciembre. Por ahí se tienen que definir las mesas. Se tenían que definir las mesas. Entonces estamos en los mejores términos. Se puede decir mil cosas en lo que viene. Qué bueno que los digan. Van a volver a verse ridículos. El acuerdo que se tomó el día de hoy es diferenciado, es distinto y distinguible con México. Lo que le está dando Trump de 90 días es decir, vámonos a las mesas del tratado comercial que ya tenemos. Es un trato que no tuvo la Unión Europea, no tuvo Japón, no tiene Brasil en este momento, obviamente, ni ningún otro país. Ningún otro país del mundo tiene este trato que ha tenido el día de hoy con México. Hay varios puntos importantes. Dice la presidenta que fue una llamada de 40 minutos, bastante larga, Sí. pero que se despidieron de una manera muy cordial. No establecieron una visita o una reunión, un encuentro próximo, pero que pues se saludaron muy bien, incluso que hablaron hasta que el presidente le preguntó, Trump le preguntó sobre los efectos de la campaña contra el fentanilo. Ya le explicó ella que incluso ya viene la segunda parte de la campaña, que ya es contra otro tipo de drogas, las metanfetaminas, creo que fue lo que ella comentó. Entonces, ella insistió en que muy cordial. Entre lo que anuncia es que se va a construir este acuerdo a largo plazo, que no van a aumentar las tarifas y que eso empieza a dar como los puntos positivos para México, porque quedamos absolutamente igual de como estábamos, ¿no? Que no hay ningún cambio, que se salvaguarda el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y que en consecuencia todo lo que está dentro del TEMEC está cuidado, está protegido de algún cobro extra, lo que está fuera es lo que tiene aranceles. Sí, ella reitera que se mantienen los cobros hacia el los cobros hacia el acero, al aluminio y al cobre. Y habla también, esto puede ser muy interesante, porque la presidenta ya dice, ya estamos bajo un nuevo orden mundial comercial. O sea, ya hay un nuevo orden mundial, ¿no? Y estas son las nuevas condiciones en las que todos los países se tienen que mover. O sea, yo entiendo que es un punto para decir, tener cero aranceles ya es un escenario imposible para cualquier país, ¿no? Entonces, bajo este nuevo orden mundial del que ella habla, este acuerdo que anuncian entre México y Estados Unidos, pues es el mejor acuerdo posible. Reiteró en que estamos en una posición muy buena y que funcionó la estrategia de cabeza fría y defensa con firmeza de los principios que maneja México, ¿no? Esto que también es lo que hemos escuchado desde la primera amenaza arancelaria y es importante, ¿no? Los principios no se quitan ni se ponen, los principios están ahí firmes. Entonces ella es lo que menciona. También agrega que México hizo algunos planteamientos, pero que en la negociación ni se añadieron cosas de Estados Unidos ni se añadieron cosas de México. O sea, el punto es quedar exactamente igual a como estábamos antes. Y que también la posición de Donald Trump es parte de lo que estábamos comentando antes de irnos a la conferencia de prensa, es porque sí notó a un presidente de Estados Unidos consciente de lo que representa México para Estados Unidos, ¿no? O sea, al ser su principal socio comercial, entonces, o sea, el hecho de que existiera esa conciencia de con quién se estaba realizando esta negociación jugó un papel muy importante. También un punto que hay que resaltar es sobre pues qué pasa con estos productos que se quedan con 50% de arancel o qué pasa con lo del cobro al jitomate. Dijo que pues sí, aunque va a empezar esta negociación, todavía la Secretaría de Economía va a mantener ciertas negociaciones para intentar disminuir esos cobros, lo cual es necesario que se haga por los efectos que puede tener. Entonces, ¿de qué otros puntos muy importantes? Vamos a escuchar, si les parece, lo que comentó la presidenta sobre este punto que nos quedaba duda, sobre lo que se refería a Donald Trump de que iba a cobrar 25% al fentanilo. En resumidas cuentas, lo que dice la presidenta es que Donald Trump considera que todo lo que está fuera del TEMEC es fentanilo. Entonces, que ese 25% a los productos que no cubre el TEMEC es a lo que se refiere con ese cobro del 25% al fentanilo. Vamos a escucharlo.
Recuerden que la publicación que hizo el gobierno de Estados Unidos en la primera negociación que tuvimos, en la segunda, en marzo, es que el 25% que está fuera del tratado, ellos el argumento que dan de ese 25% tiene que ver con el tema del fentanilo. Entonces, por eso dice el 25% relacionado con fentanilo, se refiere a la publicación del presidente Trump en su decreto del 3 o 4 de marzo, debe haber sido. ¿Qué se traduce eso para nosotros? Que todo lo que está dentro del TEMEC no tiene arancel, con excepción de lo que ya sabemos de automotriz, de acero y aluminio, y que lo que está fuera del tratado tiene el 25%. Aclarada esa duda, nos seguimos con este resumen de la conferencia que duró poco menos de una hora. Le preguntan a la presidenta sobre si se tocaron los temas migratorios, que también es un asunto que pues nos ha venido preocupando e indignando las últimas semanas al saber pues esta información de las redadas, de las detenciones injustas, de las detenciones y las condiciones en las que se dan. Entonces, pues definitivamente la presidenta dice que no se habló sobre eso porque ese es un tema que lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio. Entonces quedó este asunto por completo fuera de la llamada, pero pues quizás dado que ya se va a dar un respiro en el asunto comercial, quizás pues valga la pena que se dé más información sobre ese tema que preocupa a muchos mexicanos que viven allá, que ya están teniendo afectaciones no solo económicas, sino emocionales, de salud, muchos de los migrantes que viven allá y en consecuencia a todos nosotros acá, ¿no? O sea, es este asunto de la hermandad que tenemos con nuestros hermanos migrantes, mujeres migrantes, hombres migrantes, gente trabajadora. Entonces, pues ya está el dato. Ese asunto lo lleva Relaciones Exteriores con Marco Rubio. Siguiendo con este resumen que le preparamos, creo que vale mucho la pena escuchar cuál fue el posicionamiento del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque da puntos importantes sobre pues, cómo fue esta llamada y cómo es en sí negociar con Donald Trump. Él incluso lo señala sin el afán de ser adulador. Sí habla de que el manejo de la presidenta en esta llamada fue espléndido y que el resultado se debe a eso. O sea, sí habla de que el equipo, Relaciones Exteriores, Economía, hizo un trabajo preliminar, pero que la llamada fue crucial, ¿no? Que la presidenta en la conversación tuvo un buen trato, fue firme y con una capacidad muy grande de convencimiento. Incluso dice, fue difícil haberlo previsto así. Él señala que, y esto es un dato que resume en gran medida todo lo que acabamos de presenciar esta mañana, sí, que el 84% del comercio mexicano está amparado bajo el Tratado de Libre Comercio y que eso nos pone en una posición mucho mejor al resto de los países. Ningún otro país tiene un acuerdo similar. También él habla de que hay ahora un plazo de 90 días y que pues así es como vamos a ir caminando hacia la renovación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, pero que llegamos con una posición favorable, que México hizo todo lo necesario para lograr el acuerdo y que aquí está el resultado. Vamos a escuchar rápidamente a Marcelo Ebrard. Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, yo diría, primero como testigo de la llamada, estuve ahí, el manejo que hizo nuestra Presidenta pues fue espléndido, es un resultado que se debe a eso. Todos trabajamos para muchas cosas preliminares, pero sin ningún ánimo adulatorio les puedo decir que el manejo que tiene nuestra Presidenta de su conversación, su trato, la firmeza con la que defiende los intereses de México, su capacidad para convencer al presidente Trump, pues es muy grande. Difícil de haberlo previsto así. Entonces, es lo primero que hay que decir. Lo segundo que diría yo es, lo que se ha logrado tiene un impacto enorme porque mantiene a México en una posición mucho mejor
que el resto de los países del mundo donde se han dado a conocer diferentes aranceles. Es decir, al quedar el 84.4% de nuestro comercio amparado con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, sin el pago de tarifas o aranceles, pues no lo tiene ningún otro país, salvo la hecha Canadá. Solo México, en primer lugar, logró esto y después se le extendió a Canadá. El que no haya habido aumento de ese 25% que llevamos pagando con lo que no está dentro del tratado, pues también significa otra ventaja porque no tendrán que pagar más, como estaba anunciado a partir de mañana. Todo esto se logró sin ninguna otra concesión por parte de México. Entonces pienso que sí, es un logro muy grande el que se dio en esta llamada por parte de nuestra presidenta y que esto va a favorecer mucho a la economía. Ahora tenemos 90 días, lo cual ya nos acerca mucho hacia el fin del año. ¿Quién más tiene 90 días? Pues creo que nada más China, no sé si algún otro país se lo vaya a dar el presidente Trump. Entonces subraya un trato muy especial para México. Diría también que la estrategia que nos ha marcado nuestra presidenta de tener cabeza fría, defender con firmeza nuestros intereses, ha tenido el día de hoy otro muy buen resultado. Es un muy buen resultado para la economía mexicana. Bueno, ahora, ¿qué sigue para nosotros? La instrucción que tenemos son estos próximos 90 días. Tenemos que tratar muchos temas. Algunos de esos temas son arancelarios, otros temas son no arancelarios. Para poder llegar a un acuerdo cada vez más amplio que cubra pues, los siguientes años del gobierno de la presidenta Sheinbaum y el gobierno del presidente Trump. Nos vamos acercando a la renovación de nuestro tratado. Esto parecía muy difícil y yo creo que esto es un gran avance el día de hoy. Entonces no es solo una prórroga, sino es una condición muy ventajosa para México respecto a cualquier otro país. Muchas gracias. Eso es lo que comentó Marcelo Ebrard. Es un comentario que resume muy bien esto que ocurrió esta mañana. Nos da detalles importantes sobre lo que pasó en Palacio Nacional y allá en la Casa Blanca.